Buenas tardes, compañeros y tutor. Mi nombre es María Fernanda Madroñero Lagos, pertenezco al Tecnólogo de Regencia en Farmacia y vamos a hacer la explicación de la materia Introducción a la Regencia. Primero que todo vamos a hablar de la evolución de los medicamentos o la historia de la farmacia. En la historia de los medicamentos nos habla que desde la antigüedad el hombre se vio en la necesidad de buscar soluciones a sus eh, dolencias o a sus dolores que eran afectados en sus comunidades. El hombre era una persona nómada, primitiva, la cual hacía recolecciones de frutos y de animales para sus alimentos. Viendo la necesidad de curar y de aliviar sus dolores, ellos se vieron obligados a observar y a la investigación de plantas medicinales. Luego, en el inicio, los medicamentos fueron tan primitivos como el hombre, ya que los severos dolores fueron controlados con medicaciones, si se puede llamar violentas. Estas consistían en utilizar traumatismos craneales. Estos eran utilizados para anestesiar y luego se comprobó que la sofocación era menos traumática y que podía ayudar a la recuperación de dolores de los pacientes. Estos mecanismos físicos de disminución de la actividad cerebral se sofisticaron hasta el bloqueo carótido, por medio de la cual los pacientes perdían el conocimiento sin maniobras violentas. Eh, Luego de los descubrimientos de algunas plantas medicinales, se fue formando algunas jerarquías donde solo eran pocos los que podían administrar dichos brebajes. Entre ellos estaban los ancianos, el padre o el mago. Eh, Luego, Hipócrates escribió sobre los efectos analgésicos de las cortezas y hojas del sauce y otros vegetales utilizados por la medicina de aquellos días por sus propiedades farmacológicas. Fueron la colonquidina, que fue un purgante muy drástico utilizado hasta hace solamente unos pocos años. Con Galeano, entre los años 131 y 211 se desarrolló la medicina y la farmacia desarrollando la teoría del tratamiento. A través de su obra se desarrolla la tendencia a la polifarmacia y este fue un impulsador de las triagas. Las triagas fueron unos medicamentos constituidos por muchos ingredientes diferentes para cortar con las virtudes maravillosas de las plantas. En el siglo XIX llega con la farmacología dividida entre los que impulsaban los principios de la física y la matemática y entre los que querían incluir a la química. El primer alcaloide que se desarrolló fue la morfina, que fue descubierta por el señor Turner. De ahí en adelante se aislaron numerosos alcaloides que fueron los verdaderos principios activos de las plantas medicinales. Pasteur fue el que revolucionó el concepto de los tratamientos eh, antiinfecciosos. Fue quien descubrió el mundo de los microorganismos. Luego de esto, varios médicos intentaron introducir medicamentos anestésicos para facilitar las cirugías, pero no fue posible hasta que el señor Morton fue quien logró anestesiar exitosamente a un paciente. En el siglo XX se da el descubrimiento de péptidos como la insulina y los esteroides como la cortisona o aminas como la tiroxina. Las drogas adrenérgicas, los nuevos estroprogestenos y los anticonceptivos orales, enriqueciendo la terapéutica endocrina. Todo esto se ve en la necesidad de plantear unas nuevas alternativas a la medicina. Luego dice que el regente de farmacia es una persona autónoma, ética y comprometida con el desarrollo de su comunidad. Esto es un regente de farmacia. En la historia de la farmacia también nos dice que se da en China, en Egipcio, en Mesopotamia, pero que fueron los árabes quienes descubrieron y aislaron la medicina.
alternativa. También podemos ver algunas funciones de la farmacia, tanto a nivel comunitario como hospitalario. Algunas de ellas son la adquisición, custodia y conservación óptima de los medicamentos, la dispensación, la vigilancia y control de los medicamentos, la atención de consultas acerca de medicamentos, la farmacovigilancia, la educación sanitaria, la atención farmacéutica, la preparación de fórmulas magistrales y la promoción del uso racional del medicamento.